Gloria a Dios. Vamos a la palabra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Lucas 24, del verso 13 en adelante vamos a estar leyendo. Gloria a Dios. La verdad que todo este capítulo es una bendición. Es una bendición. Pero vamos a ir leyendo algunos versículos. Dice así: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes, a nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no lo hallaron, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, a quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él le dijo: oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, e hizo como que él iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y si decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El título, si lo pusieron aquí, los del proyector, el plan de Dios en medio de los planes del enemigo. Gloria al Señor.
Qué lindo, hermano, es poder estar creyendo que nuestro Dios, por el hecho que Él es omnisciente, esto significa que Él tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas. Él sabe lo que va a hacer el enemigo, lo que va a hacer un ser humano. Y Él, en medio de ese plan, Él ya idea un plan para que sus hijos, sus hijas tengan victoria. Para aquellos que han puesto su fe en Él, que han creído en Él, puedan salir en victoria. Entonces, cuando nosotros vemos que el enemigo está haciendo muchas cosas contra nuestras vidas en este tiempo, debemos estar creyendo que en medio de esos planes que tiene el reino de las tinieblas para dañarnos, el Señor ya tiene un plan para sacarnos en bendición. Amén. Gloria a Dios. Aquí nosotros podemos ver que estos discípulos dice que iban hablando de las cosas que habían acontecido. Y el Señor le dice, ¿qué están hablando? ¿Y por qué están tristes? Y ahí uno de ellos le dice, no sabe lo que ha pasado en estos días en la ciudad. Sos el único que no sabe. Y era el Señor mismo, que estaba ahí escuchando lo que este hombre decía. Pero dice la palabra que sus ojos estaban velados para que no lo conocieran. Ellos tomaron la decisión de ir por un camino y llegó el momento que el Señor comenzó a caminar con ellos. Amén. Gloria a Dios. Decirle, tened cuidado que el Señor camina con vos. Al de al lado decirle. Gloria a Dios. Y a veces no nos damos cuenta. El Señor dice, ¿qué está hablando este? Todo lo contrario a lo que yo hablé. Oh. No sé si le ha pasado a usted, que se ha puesto a hablar quizá en el momento del problema, cosas que es contrario a la palabra. Y ellos como que estaban allí ya con un poco de decepción, porque decía, nosotros esperábamos que Él redimiera a Israel. Pero el Señor le había dicho, el Hijo del Hombre va a ser entregado a pecadores, a hombres pecadores, y lo van a maltratar y lo van a crucificar, pero al tercer día resucitará. Pero cuando uno lee todo este capítulo, se da cuenta que le costaba creer, no solamente a los discípulos, hasta a los apóstoles. Dice que le costaba creer. Cuando las mujeres se encontraron con los ángeles y los ángeles le dijeron, ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Y esas mujeres regresaron con esa noticia. Pero dice la palabra que los mismos apóstoles le costaba creer. Cuando nosotros decimos, el Señor está en este lugar, el Señor está con nosotros, el Señor nos acompaña. Y a veces la gente medio dura para creer. Pero el Señor resucitó, el Señor vive, el Señor te quiere ayudar. Y a veces la gente...
Si usted lee el capítulo 24 se va a dar cuenta que no era problema solamente de estos discípulos, eran de la mayoría. Y cuando este hombre le cuenta la visión de los ángeles, dice, estas mujeres, porque no encontraron el cuerpo, vinieron diciendo que vieron ángeles. Es como diciendo, porque no encontraron el cuerpo, ya dijeron también eso. Le costaba creer que se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y yo podía ver, hermano, por medio de este periodo de la historia, cómo el enemigo planificó. Lo que el enemigo quería era matar a Jesús, porque le molestaba. Al reino de las tinieblas y a la gente religiosa que quería seguir en sus pecados, le molestaba a Jesús. Entonces querían matarlo. Y su plan era ese, matar a Jesús. Y hasta por algún momento ellos pensaron, dice, lo estamos logrando. Lo estamos logrando. La palabra de Dios dice que si los príncipes hubieran sabido a quién estaban crucificando, no lo hubieran hecho. ¿Por qué? Porque el enemigo solo ve lo que el Señor le permite que vea. De las cosas espirituales. Si el enemigo, los principados, las potestades sabían que a través de la muerte de Cristo íbamos a ser salvos, perdonados, recibir el Espíritu Santo, vivir en esa unidad con Cristo, ellos no lo iban a matar. Pero como ellos no sabían y su maldad lo llevó a planificar, matemos a Jesús. Y sabe, hermano, en medio de ese plan del enemigo, el Señor estaba con otro plan. El enemigo no veía. El plan de redención. El plan de nuestro Señor Jesucristo dando su vida en nuestro lugar. El plan de Dios ahí en medio del enemigo no se da cuenta que ahí el Señor Jesucristo no le estaban quitando la vida porque Él no podía defenderse, sino que Él mismo estaba permitiendo que le suceda todas esas cosas porque Él quería cargar con el pecado de la humanidad. Ese era el plan de Dios. El enemigo no se daba cuenta. Y con estos dos varones también el enemigo lo entristeció con lo que ellos vieron en lo natural, cómo mataron a su maestro y lo hizo ir para otro lado y hablar cosas que no estaban de acuerdo con la palabra. Pero que bueno, el Señor tenía un plan para estos dos discípulos. El Señor se iba a acercar a ellos y por un momento no iba a permitir que lo vean con los ojos naturales, pero sí le comenzó a ministrar la palabra. El Señor le comenzó a ministrar la palabra desde Moisés, siguiendo por los salmos y los profetas, de lo que de él decía, que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y lo interesante de esto, hermano, es que ellos ya comenzaron a tener un testimonio en su espíritu, en su corazón,
cuando este forastero le hablaba, dice la palabra que su corazón comenzó a arder. La presencia de Dios. ¿Cuántas veces pasa que nosotros no estamos viendo al Señor con nuestros ojos naturales, pero hay un fuego que está en nuestro interior? No sé si algunos lo han experimentado. Cuando alguien está hablando, cuando alguien está orando, o cuando usted está orando, o cuando usted está hablando la palabra, hay un fuego en nuestro corazón. Esa evidencia que el Señor anda. Amén. Gloria a Dios. Y sabe, dice aquí la Escritura que cuando partieron el pan, dice la palabra que al partir el pan le fueron abiertos los ojos. ¿Por qué al partir el pan? Porque el pan que nosotros en esta noche participamos de la cena está representando el cuerpo de Cristo que fue molido en la cruz, que fue partido. Y la palabra de Dios dice que por medio de la sangre de Jesucristo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo a través de su cuerpo. Lo voy a leer al texto porque no quiero decirlo mal. En Hebreos, el capítulo 10, verso 19 en adelante, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Está hablando de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando nosotros estamos creyendo en ese sacrificio de Cristo en la cruz, es como que por medio de ese sacrificio podemos entrar a ese ámbito de lo espiritual y comenzar a ver, a experimentar lo que está sucediendo en lo espiritual. Por eso nosotros, cuando estamos en dificultades, problemas que vienen contra nuestra vida, hermanos, si usted está en el Señor tiene un plan ahí en el medio de todo lo que está haciendo el enemigo. Y cuando nosotros comenzamos a creer en ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, y por medio de Cristo comenzamos a hablar con el Padre, a hablar con Dios, se nos va a abrir el ámbito espiritual y el Señor se nos va a revelar. El Señor va a manifestarse en nuestra vida. Dice la Escritura que al tener esta experiencia los discípulos, al partir el pan, miren lo importante que es recordar el sacrificio de Cristo, recordar esa sangre derramada, porque nos hace entrar a ese ambiente espiritual donde la presencia de Dios se manifiesta, donde la presencia de Dios se revela, donde podemos ver lo que Dios está haciendo en medio de esos problemas. Dice la palabra que estos discípulos volvieron a Jerusalén. Vamos nuevamente allí a Lucas. Lucas 24. El 33. Dice, y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11
reunido y a los que estaban con ellos. Quiere decir que por el hecho de no estar en la fe en lo que el Señor le había dicho, ellos estaban yendo para otro lado. Pero cuando el Señor se comienza a revelar a su vida a través del fuego que le ministraba su palabra, y a través de esa revelación, cuando ellos por un momento tienen una visión espiritual y ven al Señor, lo conocen, ellos dicen, tenemos que volver. Tenemos que volver donde están nuestros hermanos. Tenemos que volver a contarle lo que nosotros experimentamos. Gloria a Dios. Mire, hermano, cuando el Señor comienza a obrar en nuestra vida, hay este sentir de unirse con nuestros hermanos. Quizá si uno está allí absorbido por los problemas, es como que va a agarrar por otro lado. Nada que ver con la palabra ni con el propósito, está en otra, como dicen. Pero cuando la palabra de Dios comienza a ministrar nuestra vida y nosotros comenzamos a tener revelación de lo que el Señor está haciendo en medio de esas cosas que el enemigo estaba haciendo, eso nos va a llevar a unirnos a nuestros hermanos. Sigue diciendo, 34, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente apareció a Simón. Gloria a Dios. Ahí comenzaron a creer. Dice entonces, ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. ¡Wow! Aleluya. El Señor se puso en medio. Me hace acordar esa palabra que dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en el medio. A mi entender ya el Señor estaba ahí. Nada más que en ese momento Él se hizo ver, se manifestó. El Señor está en medio donde nosotros nos reunimos en su nombre. Él se mueve. Y mira, hermano, hay cosas que suceden sin que nosotros participemos. Cuando estamos creyendo que el Señor resucitó y que el Señor está con nosotros, que el Señor está en medio de nosotros cuando nos reunimos en su nombre, que Él camina en medio nuestro, hay cosas que suceden, hay vidas que son libres, hay vidas que son ministradas, y a veces nosotros que estamos aquí ni nos enteramos. ¿Por qué? Porque el Señor comienza a ministrar. Es ahí, soberanamente, el Señor comienza a obrar en aquellas vidas que están creyendo. Dice aquí, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero Él le dijo, ¿por qué estáis así turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Quizá el Señor no se hace ver porque algunos se van a asustar acá. Un espíritu. Entonces, el Señor para que no se asusten, le dijo esto: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Gloria a Dios.
El Señor está dispuesto a sacarte las dudas. Si estás dudando que el Señor está con nosotros, el Señor está dispuesto a sacarte esas dudas. El Señor resucitó con carne glorificada, con hueso, y dice, y diciendo, esto le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo, estaban con un gozo impresionante ver a su maestro, pero como que le costaba asimilar. Le costaba digerir lo que estaba pasando. Gloria a Dios. ¿Sabe? Hay veces que el Señor se manifiesta y uno sabe que es el Señor. Es el Señor. Es el Señor que está ministrando. Es el Señor que está tocando. Es el Señor que está obrando. Pero hay alguno que le da gozo, pero le cuesta digerir. Dice, estaban maravillados y le dijo, ¿tenés algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Para que se le vaya todas las dudas, porque un espíritu no come. Una persona come. Y allí le sacó todas las dudas acerca de la resurrección de nuestro Señor. Y cuando yo veía esta palabra, pensaba, ¿no?, todo lo que el Señor tenía preparado para sus discípulos. Tenía preparado algo mejor. Por momento, hermanos, escuche esto. Por momento, cuando la prueba viene fuerte, parece que el enemigo está ganando. Parece que el enemigo está teniendo victoria. Pero allí en el medio, sin que el enemigo se dé cuenta, y a veces hasta nosotros mismos no nos damos cuenta como estos discípulos, el Señor tiene un plan allí. Ese plan lo manifestó en José. Los hermanos con malicia hicieron todas esas cosas, pero en medio de esos planes impíos, el Señor tenía otro plan ahí en medio. Ese plan de Dios se manifestó en Daniel. Esa gente con malicia preparó un plan para que Daniel muriera en el foso comido por leones. Pero en medio de ese plan del enemigo, Dios tenía otro plan. Gloria a Dios. Y quizás hasta el último momento nadie se dio cuenta de ese plan de Dios. Sino hasta el otro día, cuando el rey viene y le dice, Daniel, el Dios que tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Oh, vive Rey. Gloria a Dios. El Señor tenía un plan de que Daniel sea engrandecido, prosperado. Por eso cuando viene esa lucha fuerte, hermano, aunque tú no veas, quizá no veas lo que el Señor está haciendo, confía en Él. Porque el enemigo nunca puede tomar por sorpresa a nuestro Dios. Él ya sabe por anticipado todo lo que el enemigo quiere hacer contra nuestra vida. Entonces, como Él sabe, Él ya prepara un plan en medio de los planes del enemigo. Gloria a Dios. Qué lindo. Y sabe,
la influencia de la tristeza a estos discípulos que hemos leído aquí en Lucas 24, lo estaba llevando para otro lado. Lo estaba llevando a separarse de los hermanos y resignarse. Pero el plan del Señor era otro. Y cuando el Señor se comenzó a manifestar, ellos entendieron que tenían que estar en unidad, que tenían que estar con sus discípulos. Y allí el Señor les dice lo que tenían que hacer. Y quiero leer el 49. Lucas 24, 49. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Fíjese lo que puede provocar en nuestra vida no estar entendiendo lo que Dios está haciendo. Estos discípulos estaban yendo a Emaús. Y el plan de Dios es que ellos estuvieran en ese momento en Jerusalén. Porque en Jerusalén el Señor iba a enviar la promesa del Padre, la investidura del poder de lo alto. Yo les decía, cuando uno está creyendo que el Señor Jesucristo ha resucitado y que el Señor Jesucristo está en medio nuestro, aunque no lo veamos con los ojos naturales, pero estamos creyendo a su palabra, Él obra, Él libera, Él ministra las vidas. Pero también el Señor quiere usarnos a nosotros. Él solo no quiere obrar, Él también nos quiere usar a nosotros. Por eso le dijo, quédense en Jerusalén para que reciban la promesa de mi Padre, que es la investidura del poder de lo alto. Porque hay obras que el Señor va a hacer usando nuestra vida. Usando tu vida. Que estás creyendo, que estás allí en esa unidad. Que estás creyendo y orando para que esa investidura del poder de lo alto pueda estar sobre tu vida para que Dios te use. Y vidas serán libertadas. Vidas serán ministradas a través de tu vida. Vidas serán sanadas a través de tu vida. Si uno podía ver un poquito más atrás la historia de estos, al menos pongámosle los dos discípulos que iban a Emaús, ellos como que ya estaban desesperanzados, estaban como ya resignados. Pero Dios tenía este plan para ellos. ¿Qué plan tenía el Señor? De manifestarse en medio de ellos, de enviarle el poder, la investidura de lo alto para usar sus vidas. El Señor tenía algo mejor para ellos. Algo mejor. Por eso, hermano, cuando nosotros pasamos dificultades, tendríamos que preguntarnos, ¿qué quiere hacer Dios en esta situación? Y yo estaba pensando, aun cuando nos llegue la hora de partir, para muchos la hora de partir es algo, parece algo negativo. Pero su palabra dice, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Y cuando el Señor quiera
que nosotros partamos, también es un día de victoria. Para los que estamos en el Señor. Yo pensaba, ¿no? Algunos tenemos unos añitos más que otros, que estamos más cerca del arpa que del teclado. Cuando llegue la hora de nuestra partida, quizá el enemigo diga, mirá lo que hice con este que predicaba, con este que hablaba la palabra. Y el Señor dice, llegó el momento. Llegó el momento de que pase a un lugar mejor. Llegó el momento a que recibas ese cuerpo glorificado. Llegó el momento para que ninguna enfermedad más te aflija. Llegó el momento de que entres en un ambiente de paz y de bendición. Gloria a Dios. Muchas veces el enemigo piensa que gana porque, bueno, logra matar a algún discípulo. Sabemos que pasa eso porque Dios le permite nada más. Pero ese discípulo, esa discípula, en ese momento está pasando a un lugar mejor. Es lo que decía Pablo. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que ni el día que tengamos que partir es una derrota para nuestra vida. El apóstol Pablo declaraba diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Por qué? Porque aun cuando llegue nuestra hora de partir, para nuestra vida es un plan mejor. Y eso, hermano, ese entendimiento te libera de el temor a la muerte. Mucha gente por ahí dice, yo no me quiero morir. Y es normal. ¿Quién se quiere morir? Pero algunos siervos de Dios recibieron de parte del Señor el aviso que su partida estaba cercano. Y ellos no estaban desesperados. Ellos no consideraban que el enemigo tenía victoria sobre ellos. Nada más que el enemigo no estaba viendo. El apóstol Pablo decía, el tiempo de mi partida está cercano, pero me espera esa corona de justicia. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Gloria a Dios. Mire, hermano, cuando nosotros podemos ver lo que Dios está haciendo, se nos va el temor. Se nos va el temor en medio de los problemas. Y aún cuando llegue la hora, decirle a tu hermano, te falta mucho todavía para partir. Tranquilízalo. Gloria a Dios. No sea que alguno diga, el pastor está predicando, ¿no será que voy a partir enseguida? No, gloria a Dios. Solamente es para que usted mantenga la fe. Porque muchas veces el enemigo va a venir con temor a la muerte. Pero cuando usted tiene esta palabra en su vida, usted no le va a temer a la muerte. Sino que va a decir, cuando llegue ese día, que Dios permita, no sé cómo será. No sé cómo será. Pero sé que es ganancia. Porque pasa un ambiente mejor. Gloria a Dios. Nunca más enfermedad. Nunca más muerte. Ni siquiera frío vamos a sentir, ni calor.
Amén. Joven por siempre. Gloria a Dios. No es victoria. Por eso, hermano, nosotros que le hemos entregado nuestra vida al Señor, estamos asegurados en Él. No tenemos que desesperarnos, no tenemos que entristecernos, sino más bien encomendarnos al Señor y confiar en Él. Y decirle: Señor, quizá por el momento yo no entiendo por qué estoy pasando estas cosas o por qué me pasan estas cosas, pero algo tú estás haciendo. Y cuando llegue al final de este proceso, voy a ver tu plan que era perfecto, tu plan que era plan de victoria para mi vida, y voy a glorificar y voy a alabar tu nombre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hasta aquí la palabra. Vamos a participar de la cena. Gloria a Dios. Quiero invitar a todos los hermanos que quieran recibir oración. Le aliento a estar creyendo que el Señor Jesucristo está aquí en nuestro medio. Él está resucitado. Está su Espíritu Santo sobre las vidas que ministran. Si usted quiere pasar porque tiene una petición, ha estado pasando por alguna enfermedad, por alguna opresión, por algún desgano, por tristeza, pase, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a tomar un tiempo para que el Señor esté ministrando. También pueden pasar aquellas vidas que dicen: Señor, yo quiero una ministración nueva. Yo quiero una ministración de esta reunión, de esta noche. Yo quiero que me ministres, Señor Jesucristo. Yo creo en tu palabra. Yo creo que tú estás en medio de donde nos reunimos en tu nombre. Gloria a Dios. Quisiera invitar a todos los que quieran pasar, a los hermanos que ministran también estén listos. Oramos al Señor. Aleluya. Algunas vidas serán ministradas personalmente por el Señor. Otras vidas serán ministradas por los hermanos bajo la presencia del Espíritu Santo. El Señor va a estar obrando. El Señor va a estar obrando. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden sacar algunas filas de silla para que estén más cómodos los hermanos. Oramos al Señor. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta hora. Te damos gracias, Señor, porque estamos creyendo que tú estás en nuestro medio, que tú caminas, Señor, en nuestro medio. Así, Señor, como aquel día tú estabas en medio de tus discípulos, Señor. Creemos, Señor, que tú estás obrando, Señor, que tú estás en este lugar, Señor. Mira cada vida, Señor, que ha venido con alguna carga, que ha venido, Señor, con alguna opresión. En el nombre de Jesús, Señor, se quiebre la opresión. Se quiebre la opresión. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, mira, Señor, aquel que ha venido con alguna enfermedad, con alguna dolencia. Señor Jesucristo, tú eres el que sana. Tú eres el que libera. En el nombre de Jesucristo, Padre, echamos fuera toda enfermedad de los cuerpos, toda opresión de los cuerpos, todo cansancio, toda pesadez. En el nombre de Jesús lo echamos fuera, Señor. Te pedimos, Padre, que ministre las vidas, que ministre, Señor, cada vida, cada hermano, cada hermana, Señor, que pudo venir cargado, que pudo venir atravesando muchos problemas, Padre. Pero en esta hora
Sea tu Espíritu Santo, Señor. Sea tu Espíritu Santo. Sea tu presencia, Señor Jesucristo, obrando. Sea tu presencia ministrando ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea tu poder ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate ministrando las vidas, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendiga a cada hogar. Bendiga a cada familia. En el nombre de Jesús. Los hogares, Padre, que han sido atacados con espíritu de enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Los hogares que han sido atacados con gripe, Padre, con resfrío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que se queme todo virus, toda bacteria maligna, Señor, se queme y sean sanos, Padre. Sean sanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Manifiesta tu victoria. Manifiesta tu victoria en el nombre de Jesús.